Un cambio de la escritura sin la autorización del banco es una violación del pagaré y la hipoteca. Por eso que es importante que lean todos los acuerdos legales, los entiendan, porque pocas cosas en estos mundos son gratis. Es muy importante que ustedes tengan su propio abogado donde él va a proteger los intereses tuyos. The Closing Table y más, el podcast donde compartimos todo lo que necesitas saber sobre bienes y raíces, títulos legales y financiamiento. Bienvenidos a The Closing Table, un podcast donde tres amigos y expertos en bienes y raíces, temas legales y financiamiento, nos reunimos para compartirles a ustedes todo nuestro conocimiento y anécdotas que tenemos en el área de bienes y raíces. Aquí a mi derecha, como siempre, tengo a mi amigo Ben Charling, abogado en Nueva Jersey. Gracias, Ian. Estoy emocionado de estar aquí. Y siempre a mi izquierda tengo a mi amigo Elmer Pérez, agente inmobiliario y también agente hipotecario. Gracias, Ian. Emocionado por la conversación de hoy. Muy contentos de tenerlos una vez más acá en nuestro proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando. La verdad que hoy tenemos un tema un poco gracioso para nosotros, un poco natural también, algo que hacemos cuando conversamos, cuando nos reunimos a una cena, algún almuerzo. Y es que queremos compartirles anécdotas que vemos en el closing table o en la mesa del cierre. ¿Qué es lo que puede salir mal y cómo podemos solucionar algunos de estos problemas? Muchas veces el proyecto o el proceso de comprar una casa es un proceso tan complicado donde necesitamos expertos, abogados, compañías de títulos, agentes de bienes y raíces, oficiales banqueros, inspectores privados. Lidiamos con appraisers, con una entidad de personas increíble y puede ser un proyecto o un proceso muy complicado para una persona si lo hace por primera vez. Y parte de nuestro proyecto acá del podcast es que queremos darle herramientas y mucha información de pequeñas cosas que pueden pasar en la mesa del cierre para ojalá en un futuro para ustedes prevenirlo y si no, para que sepan que hay opciones o soluciones a muchos de estos problemas. Y para eso estamos acá Elmer, Ben y yo, que vamos a conversarle un poco sobre anécdotas un poco preocupantes, un poco no tanto, un poco cómicas, un poco de todo. Y una de los primeros temas que queremos empezar hoy en día es ¿qué puede pasar o qué puede pasar en una propiedad o al cliente se le puede escapar donde puede perder la oportunidad de vender o comprar una propiedad por no revisar bien el título o una propiedad? Vamos a empezar con Ben. Ben, cuéntame, cuando una persona viene te pega una llamada a la oficina y te dice, tengo la intención de comprar una propiedad, algún familiar, algún amigo, pero le voy a traspasar el dinero, ¿usted no puede ayudar a hacer un deed y simplemente transferir la propiedad? Tú como abogado, ¿qué le refieres? Usted está hablando de lo que creo que se llama Quick Claim Deed. Exacto, cuando te dicen, nada más quiero que me transfieran la propiedad, aquí un traspaso. Y eso depende de la circunstancia. Si es una compra tradicional, nunca voy a recomendar eso. Porque una compra tradicional uno tiene que hacer, o es muy recomendado, hacerlo con una compañía de título. Más como si estamos trabajando con un banco y Elmer está involucrado en el proceso, tenemos que trabajar con usted. El banco no te va a dejar cerrar el cierre sin el banco. Para Quick Claim Deed, como uno puede hacerlo como entre familia o quizás uno quiere como poner como cambiar el título desde la escritura, desde como uno como personalmente a su compañía. Pero aparte de eso, como no es muy recomendado. O sea, no es algo que yo estoy recomendando a mis clientes. Hay mucho riesgo. Y yo tengo una pequeña historia. Los tres estábamos en ese seminario en Trenton. Y no sé si se recuerdan, estábamos conversando sobre la importancia de verificar el título de una propiedad. Y se para una señora y nos cuenta su anécdota de que un tío hermano de un papá mayor ya, nunca había tenido hijos, tenía su propiedad en Trenton por muchos años. Ya mayor, estaba pensando regresarse a su país y le dice a la sobrina, te quiero traspasar la propiedad, yo me voy a regresar, la verdad es que no la quiero, ¿te recuerdas? Uh-huh. Se la traspasó y lo que pasó fue un año después, fue que el señor no sabía, no lo hizo de maldad, pero como le traspasó la propiedad a la sobrina, él debía sus impuestos federales y le habían puesto un federal tax lien a su nombre. Y como se lo pusieron para el momento que él todavía era dueño de la propiedad, a la que le fueron a tocar la puerta por la deuda,
fue a la sobrina un año después. ¿Te recuerdas, Ben? So, un ejemplo más o menos tangible de la importancia de por lo menos hacer un reporte. Si es una transacción así entre familiares y no estás lidiando con un banco, que el banco sí te va a enforzar como requisito tener una compañía de título y que le dé seguro de título no solo al cliente, sino al banco, por lo menos un reporte de título, que te va a verificar todo. Claro, y usualmente cuando pasa un quit claim deed, no es común, pero lo que pasa es dos cosas. O le están dando un regalo a una persona y la casa no debe, no tiene una deuda, eso se puede hacer, pero siempre recomendamos hacer una búsqueda de títulos. La otra es, hablando honestamente, es cuando conoces al vendedor y no se debe nada, quieren hacer algo bajo la mesa, les das un cash y haces un quick claim deed en esa parte. Pero ojo, ¿qué pasa, Ian y Ben? Cuando tú estás poniendo una venta que no refleja por lo que tú compraste la casa, ¿qué va a pasar? Cuando vendes, ¿verdad? Cuando vendes. Porque, ¿qué pasa? Tú compras una casa, vamos a poner el primer escenario, el escenario A. Te regalan una casa a ti y usualmente el quick claim deed es por $1 que se pone en el título, en los récords públicos. Entonces, a la hora de tú venderla, tú la puedes vender por $300,000, o 200,000, lo que valga en el mercado. Pero tu ganancia empieza desde el $1 para adelante. Exacto. Entonces si tú de verdad le estás dando un dinero al vendedor, te conviene a ti poner todo lo que de verdad tú estás pagando por la casa. Porque si no, a la hora de vender, tú vas a tener que pagar más impuestos de lo que tú debes. Hay formas de evadir eso, donde tú puedes hacer un 1031 y comprar otra inversión, pero ese no es el chiste, porque esos impuestos siempre te van a seguir a ti hasta el día que tú te mueras. Un quick claim deed, hablen con su abogado, hablen con la compañía de títulos y asegúrense de preguntar las preguntas correctas. Definitivamente, Quick Claim Deed es una opción, es un instrumento que usamos muy a menudo, pero tiene que ser para situaciones nos sentamos cómodos de que no va a crear ningún riesgo para el cliente. Muchas de las veces es, me casé, quiero agregar a mi esposa al título. Eso es entendible. Ya tú estás en el título, estás agregando a tu esposa en la propiedad. O recientemente en mi oficina tuvimos como una familia y los padres quisieron poner las casas, dos casas, uno bajo la hija, otro bajo el hijo. Como esa circunstancia yo creo que está bien, pero el riesgo que Elmer está hablando, como eso es real y uno tiene que saber de eso. También muchas de las que yo veo a veces también son personas que han podido invertir en una o dos, cuidado que 3 casas, y ahora conversando con su contable se han dado cuenta que hay una manera diferente de poder estructurar su portafolio de bienes y raíces en vez de tener las propiedades bajo tu nombre individual. Y es creando una LLC y empezando a ponerlas bajo la LLC para proteger tus bienes personales. En el capítulo pasado estábamos conversando de que crear una LLC y tener un título de tu propiedad bajo la LLC protege tu patrimonio personal de cualquier problema que pueda pasar con aquella propiedad. Y para agregar ese punto, como estamos hablando en el tema de los impuestos, ahí tú estás protegido porque si tú la estás pasando a una identidad, tú eres siempre el dueño de esa entidad. A la hora de tú venderla, el IRS, el código del IRS dice que va al cost basis, el original cost basis, el costo original de cuando tú la compraste, porque en sí tú eres el mismo dueño de esa entidad. Ahí tú estarías protegido. Si vas a hacer un quit claim deed, no le debes nada a nadie y la vas a pasar a tu compañía. Exactamente. Otra pregunta, Ian, es común que pasa donde por alguna otra razón nosotros tratamos de hacerlo desde el principio, pero puede pasar donde el esposo no te deja saber que quiere agregar a la esposa al título. Cerramos sin la esposa en el título y ella quiere estar en el título, pero en esta ocasión, en este escenario, hay un préstamo. Si ellos quieren hacer un quit claim deed y agregar a la esposa al título, ¿qué se debe hacer? Si ellos llaman a mi oficina, lo primero que yo les recomiendo es que llamen al banco y que por lo menos le den una notificación al banco y le piden autorización de que voy a agregar a mi esposa. Cuando uno compra una propiedad con un banco, tú estás en un acuerdo con el banco donde ya tú les diste papeleo a ellos, instrucciones a ellos de cómo tú vas a comprar esta propiedad. Si tú le dices al banco, yo voy a comprar esta propiedad con mi nombre solo, ellos esperan que esa propiedad y ese título esté solo bajo ese nombre.
So, ellos también tienen cláusulas en la hipoteca donde dice que algún cambio en el título de la propiedad sin consentimiento de ellos puede hacer que ellos pidan el préstamo para atrás. So, es importante que ellos pidan una autorización. Usualmente con una esposa no hay ningún problema la mayoría de las veces. Si vas a llamar a alguna novia y no están casados, o a mi hermana, o a mi amiga, o a mi tío, ahí es donde puede crear un problema porque no hay una conexión de matrimonio entre tú y esa persona. Y recuerda que acá en los Estados Unidos, a diferencia de todos nuestros países en Latinoamérica, una deuda personal tuya se le pega a cualquier propiedad que tú seas dueño. So, si tú traes un título a un tío en el título y ese tío tiene una deuda con el IRS, posiblemente puede brincar por la hipoteca y eso va a ser un problema muy serio con el banco. Pero el punto de la autorización del banco, yo creo que eso es lo más importante porque básicamente estamos cambiando la escritura de la casa y un cambio de la escritura sin la autorización del banco es una violación del pagaré y la hipoteca. Entonces, lo que puede pasar sin permiso del banco, el banco puede acelerar. Acelerar quiere decir que ya uno está en violación del pagaré y ya tiene que pagar el préstamo de No una vamos a vez. esperar por los 30 años, Ya. lo queremos mañana. Esa Exacto. cláusula en inglés se llama do at sell clause. Due on sale clause. Yeah. Sí. So, hay que tener mucho cuidado con esa cláusula. Exacto. Y de nuevo, en nuestra comunidad escuchamos muy a menudo, no, yo voy a llamar a este notario público para que él me... Tienen que... yo soy muy fanático al cocinero de la cocina, al plomero de la plomería. Empápense de sus expertos en la materia, porque exactamente eso. Mucha gente ni siquiera les va a recomendar chequear con el banco y es sumamente importante. Así es. Sumamente importante. En mi oficina, cuando los clientes llaman a la oficina para para empezar y hablar de como una compra de casa, una de las primeras preguntas que siempre estamos preguntando es si hay más personas que deben estar como en el título, o usted está casado o qué es el asunto. Y la mayoría del tiempo yo he visto que el banco puede probar desde el principio que la otra persona, aunque no sea en el préstamo, está en el título y está bajo lo que se llama la hipoteca. Pero hay unas veces que el banco dice que no, quizás esa persona tiene como órdenes de la corte contra esa persona y el banco no va a querer eso. No sé, ¿qué es tu opinión de eso? No, estás correcto, Ben. 9 de 10 veces tú puedes estar en el título, si estar en la nota, si estar en el pagaré. Y es la forma correcta de estar estructurados si están casados. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa como banquero? Vienen una pareja y la esposa tiene buen crédito y el esposo no. Entonces, si agregamos a los dos al préstamo, al pagaré, llegamos a un riesgo que no nos aprueben el capital porque tenemos que usar el crédito más bajo, mediano, de los dos. Entonces ahí el esposo nos arruinaría la aplicación. Entonces nosotros les dejamos saber, no te preocupes, podemos llegar a comprar la casa con los ingresos de tu esposa, con el crédito de tu esposa, pero te podemos agregar al título. Exacto. Correcto, y el banco ni el analista va a tener ningún problema con eso. No, sí. Hay maneras de ver este tipo de cosas. Muchas veces veo eso. Yo creo que el consejo que le podemos dar acá a los que nos escuchan es, desde un principio, creo que desde que empiezan con el agente, ya más tardar cuando están conversando con el abogado, revisando el contrato, confírmenlo. Quiero cerrar los dos juntos, si podemos. El banquero les va a decir, no conviene que pongamos a los dos, vamos a poner a uno, pero desde un principio. Nosotros hemos estado en muchos cierres donde... mañana, ¿qué hora vamos a cerrar? A las 10. Puedo agregar a mi esposo. Sí. Ya último minuto, los cambios son un poquito más complejos. Tienen que entender que el banco está aprobando el préstamo bajo el nombre de una sola persona y menos de 24 horas antes le estamos diciendo, puedes meter a una tercera persona y que ellos no tienen la menor idea qué hay bajo los récords de esa persona. Claro, va a demorar la venta a ese punto, tienen que extenderlo si el banco necesita una aprobación o una extra búsqueda sobre esa persona. Y eso puede crear, ¿cómo le decimos nosotros? Un chain reaction, porque cuidado que tu vendedor está esperando venderte al día siguiente para él poder comprar y así sucesivamente. Sí. Y estábamos para cerrar a las 11 y ahora por ende vamos a tener que cambiar a las 3.
ya cuidado que entonces la compra del vendedor cuando él venda no va a poder porque a qué hora la va a Claro, hacer. claro. So, este tipo de procesos tan complejos como comprar una casa, hay que sentarse con su pareja o con la que esté comprando la propiedad, conversar bien cuáles son sus decisiones y compartir eso desde un principio. Muchas de estas cosas no es buena guardárselas, convérselo a nosotros los profesionales y nosotros vamos a resolver. Así es. Sí, sí, sí. Algo que quiero que tomamos un poco y nos cambiemos un poco el hat es conversar un poco como del lado de los vendedores, porque muchos de los que nos escuchan puede que ya tengan propiedades o que en algún momento las compren, pero también van a estar vendiendo. ¿Qué deben tener ellos en mente para poder prevenir problemas en el momento de vender una propiedad? Esta es una parte un poquito verde para mí porque yo manejo más compradores, pero ustedes sí manejan vendedores muchos. ¿Qué tú le recomiendas a una persona si te llama, Ben, y te dice, abogado, en 6 meses lo llamo que voy a empezar a vender la casa una vez mis niños estén en vacaciones? Primero, como confirmamos, o tratamos de confirmar quién está en el título. Porque eso obviamente, eso es como, puede ser un problema, como hemos tenido como circunstancia de que, como luego emprendimos que, como, oh, mi esposo está en Costa Rica. Y si aprendimos de eso como por el último minuto, eso es muy difícil como atacar. Tenemos que saber esa información desde el principio. Um, También tratamos de averiguar como si hay algo como contra la propiedad, como por ejemplo, como tienen préstamos, porque obviamente el banco va a tener como hipoteca y tenemos que saber de eso. Y también tenemos que saber si la persona tiene suficiente equidad para vender. Y eso es como otro asunto quizás para otro día, pero tratamos de averiguar cómo está el asunto para asegurar que podemos como mover adelante. ¿Y tú, Elmer, qué tal tú, Elmer, como agente inmobiliario? Si te llaman y te dicen, Elmer, en unos meses quiero que me pongas mi casa en el mercado. Claro, es casi el mismo proceso con Benjamín, pero en este punto usualmente cuando nos llaman a nosotros primeros es porque ellos quieren ir al mercado libre, poner su propiedad. Entonces vemos 3 cosas. Vemos, como dice Benjamín, quién está en el título, con quién yo estoy hablando en esa junta, porque eso tienen que ser las personas que van a firmar el contrato, Claro, las que están en el título. claro. Luego les pregunto por qué están vendiendo, que es muy importante, cuál es el tiempo que ellos necesitan, si necesitan una venta corta o rápida. Claro. Una corta sería entre 3 a 4 meses, una rápida en 30 a 60 días. Luego repasamos los números, qué es el número que ellos necesitan obtener después de todos los costos del cierre, el neto, y verifico también que, como dice Ben, y lo podemos hacer con el último estado de cuenta bancaria de su hipoteca, que la casa valga más de lo que ellos deben. Del balance de la deuda. Correcto. En este mercado, en el mercado después del COVID, esto siempre tú tu casa va a valer más de lo que tú debes. Pero antes, en el 2012, 2013, ahí era cuando estaba el mercado al otro lado. Yo me acuerdo que para esos tiempos hacía un par de transacciones donde a veces los vendedores tenían que traer dinero para poder vender la casa. Claro. Era, Era otro era tiempo. extraño para mí en ese Sí, momento. ahora no. Ahora si eres un vendedor y estás pensando, jugando con la idea de vender, es un muy buen tiempo para vender. El mercado está alto, la demanda está alta. Y en sí, si eres un vendedor, tienes todas para ganarlas. Muy buena idea, exacto. Hoy en día estamos viviendo un momento donde tú compras una propiedad y cuidado que en un año la revendes y le sacas Sí. dinero. Y otra cosa que quiero agregar a esto, Ben y Ian, que es un muy buen tópico, es que bienes y raíces es muy regional. Si tú estás viendo ahora que estamos en el tópico de cómo está el mercado, si tú ves en las noticias dicen que hay más vendedores que compradores, pero regionalmente en el estado de Nueva Jersey y los alrededores eso no es el factor. Acá todavía hay más compradores que vendedores. Los estados como Florida, Georgia, estados al sur, donde cuando pasó el coronavirus, que la mayoría emigró para estos estados porque se creía que iban a trabajar toda la vida desde en casa con el Zoom y que no iban a decir regresen a las oficinas. Ahora todas esas personas están regresando a nuestras áreas. Porque, ¿qué pasa? En las noticias Sí. nos llaman y nos preguntan, oh, escuché que en el mercado ahora hay más vendedores que compradores, quiero ir porque ya no voy a tener que ofrecer más de lo que están pidiendo.
Eso en el estado de Nueva Jersey, Pensilvania, Nueva York, No es verdad. no aplica. No, Todavía seguimos en un mercado competitivo. Exactamente, exactamente. Y algo que ahora que estábamos hablando, mencionaste un poco la pandemia, lo conversamos hace unos días. Para los tiempos de la pandemia, muchas personas entraron en una posición donde tuvieron que trabajar menos horas, a lo mejor mi pareja perdió su trabajo y el gobierno proactivamente entró y había algunos programas para ponerle como una pausa a los pagos o hacer que el gobierno le pagara a tu banco una cantidad de tiempo mientras tú te recuperabas. Bueno, ahora que ya llevamos unos años por encima de la pandemia, esas asistencias que dio el gobierno no fueron simplemente asistencias gratis. Muchas personas estuvieron confundidas de que esto es un dinero que el gobierno me va a dar 30 y pico mil, 40 y pico mil dólares, hasta 50 y pico mil dólares, y me va a pagar mi hipoteca y listo. Pues no, esos fueron préstamos a no interés, a cero costo, que te archivaron una hipoteca en la propiedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay me ha tocado muchos vendedores que los que le estoy... ¿Y dónde está la otra hipoteca? ¿Qué otra hipoteca? Yo no tengo ninguna hipoteca. Y yo digo, pero si aquí está el documento firmado por ti. Esa era la ayuda que me dio el gobierno. No sabía que la tenía que pagar. Entonces, obviamente, estamos hablando de deudas de 30 y pico, 40 y pico mil dólares, que ya cambia los planes de un vendedor. O sea, si tú estás tomando la idea que tú vas a usar todos los fondos de tu venta para comprar tu siguiente casa y te sale esta deuda que tú no estabas anuente, digo, te va a bajar un poco tu budget. Por eso que es importante que lean todos los acuerdos legales, los entiendan, porque pocas cosas en estos mundos son gratis. Así es. Sin tener que devolverla. Sin tener que devolverla. Sí, porque al final del día tú dices, vamos a suponer, le debes 200 a tu casa de tu primera hipoteca, crees que tu casa vale $400,000, vamos a simplificarlo y decir, bueno, me puedo ir con $200,000 a la bolsa. No es así, porque tienes $30,000 que le debes al gobierno, entonces hay que pagar esa deuda para darle un título libre al siguiente comprador. Básicamente el trabajo del Title Company. Claro. Asegurarme que el vendedor cubra todas sus deudas, incluyendo hipotecas y cualquier otro tipo de deuda, antes que nosotros le transferamos el título de la propiedad al comprador. Obviamente el expediente no va a cerrar si no solucionamos ese tipo de cosas. Estoy muy de acuerdo. Algo que también conversábamos que queríamos compartir era el tema de los grants, que hoy en día están muy fuertes en el estado de Nueva Jersey, New Jersey Housing and Mortgage Finance Agency y también el estado de Nueva Jersey y algunas municipalidades están proveyendo grants, ayudas financieras para primeros compradores y creo que también hay alguna para si eres el primer comprador de tu familia. Hay un término de ese, hicimos uno no hace mucho, no me recuerdo, pero si tú eres el primero comprando de tus papás y tus abuelos, te dan hasta $22,000 de grant. Y cuando converso con los clientes del habla hispana hacia lo casual, es un dinero que me van a dar y no tengo que pagar. Sí, no. Es una asistencia que te están dando por 5 años. Pero si te mudas antes de esos 5 años, creo que funciona que si te mudas al año siguiente pagas el 80%. Si te mudas al segundo año, el 60%. El tercero, el 40%. El cuarto, el 20%. Y ya después de 5 años, ya no la tienes que hacer. Más fácil, no mudar. No mudarse. No mudarse. Quédate 5 años de nuevo. Es un incentivo para que la gente compre y se quede en la casa. Así es, pero tú sabes, la vida pasa y hay razones por las que uno tiene que vender. Muchas veces es saber eso, saber que es una deuda que por 5 años la vas a mantener sobre tu casa y cualquier razón que tengas que vender vas a tener que pagar eso. Y es parte de porque estamos aquí. O sea, son cosas que escuchamos y yo sé que a nosotros no nos gusta. Yo no sabía que eso me tocaba hacer. Yo no sabía. Por eso es que cuando nosotros trabajamos juntos con un cliente, o sea, toda la información posible que nosotros le podemos dar al cliente, se la pasamos para que, no, yo sí estaba clarito de que esto era lo que yo tenía que tomar en cuenta y todo lo demás. Así es. Sí, sí. Otra cosa que conversamos mucho en el cierre, más tú y yo, Ben, al final, las maneras de cómo las personas pueden tomar títulos a las propiedades. Sí, como hay básicamente tres maneras. Uno es como casados, esposa y esposo, y eso es como, básicamente si están casados, como eso es lo que van a aceptar, porque si algo pasa a uno de la pareja, como la casa pasa automáticamente a la otra persona.
Otra manera muy semejante de eso es qué pasa si tenemos como una pareja que no están casados, pero pueden básicamente aceptar el título en casi la misma forma y eso se llama Joint Tenants with Right of Survivorship. Y eso es por operación de la ley. Si algo pasa de una de las personas, la casa pasa automáticamente a la otra persona. Eso es como siempre, como es uno de los más recomendados forma de aceptar el título si uno no está casado. La otra forma menos común se llama tenants in common y eso quiere decir que cada uno de las personas en el título tiene 50% de interés. Lo más común es dos personas. Dos personas, Pero, obviamente, sí. pero vamos a decir que cada uno tiene 50% de interés. Si algo pasa a esa persona, su interés pasa como a sus hijos y los hijos tienen 50% de interés con la persona que queda. En esa forma es mucho más complicado y básicamente para como enforzarlo, como hay que ir a la corte, obtener orden, como como se dice, que básicamente, voy a decirlo en inglés, that recognizes that these are the people that should be in the title. Y eso es como más complicado. Entonces, eso no es algo que como estoy recomendando la mayoría del tiempo. Una pregunta bien con eso, con esa opción. Me parece que esa opción es más para personas como hermanos que están comprando una casa. So, si la cierran con esa opción, deberían de tener algún documento legal que dice a quién ellos quieren que pase su mitad a la hora de fallecer. Sí, ellos pueden hacer como un testamento también, pero el asunto es complicado, pero los dos tienen que coincidir. El testamento va a dirigir quiénes son las personas que van A heredar la propiedad de Pero la en ese persona. caso no tendrías que ir a corte o sí tienes que ir a corte siempre. Sí, tiene que ir a la corte. Tienes que procesar el testamento Sí, para que la sí. corte confirme quién es el encargado de procesar el patrimonio, ¿verdad? Pero Exacto. Y si dos hermanos compran la casa con el right of survivorship, le pasa la otra parte al hermano automáticamente. Sí, ¿no? sí, por operación de la ley. Por operación de la ley, ok. So es muy importante hablar contigo, Ben, porque tú eres el que te encarga de explicarle eso a los clientes, cuál es la estructura que les conviene a ellos y los pasos para ahorrarse dolor de cabezas después del cierre. Y algo que quería también preguntarte, ¿verdad? Que estábamos hablando de la importancia y también ven la importancia de verificar quiénes son las personas que están en el título de la propiedad. Muchas veces acá en la comunidad hispana, yo la compré, pero son los dueños ellos, pero ¿quién está en el título? Entonces el deed, el documento legal que da el título de la propiedad es lo que nos confirma a nosotros si eres tú, o eres el primo y el tío, o mi sobrina acá. Sí. So, ¿qué pasa si la persona falleció? No sé, Ian, dinos tú qué pasa. Es complicado. Eso es tu especialidad. Bueno, Está un bote sin paddle. un bote sin paddle. Sin paros, nos Sí, quedamos con sí, paros. sí. Bueno, Uno tiene que tener cuidado con eso. Eso es como, obviamente, yo he visto eso muchas veces que gente viene a mi oficina, Sí. esa persona está en el título, pero en realidad es mi casa. Y yo siempre digo a los clientes, en realidad no es su casa. Es la que está en el título. Correcto, y una nota más seria, si esa persona fallece, a los que le pertenecen son los herederos. en teoría, porque tienen un derecho legal a pelear. pueden ¿no? haber dos situaciones. Una, la persona tiene un testamento y en el testamento tú apuntas a quién quiere que te distribuya o te procese a ti tu patrimonio. Sí. Un hijo, una hija, sí, o usualmente es tu esposo o tu esposa, pero también ponen un lenguaje ahí, ¿verdad, Ben? De que si mi esposo o mi esposa no me sobrevive, entonces un hijo,
o algún hermano o algo por el estilo. Y una pequeña historia que quiero compartir de lo importante de llevarse sus representantes de bienes y raíces para una compra de una propiedad. Una transacción me llegó, mi cliente no tenía realtors, el vendedor sí, y no había abogados. Y me llega un contrato con el nombre de una señora y empiezo a procesar todo con el nombre de la señora, acá en el condado de Mercer. Me escribe un email la realtor de la vendedora y me decían, tú puedes apoyar a la vendedora al seller, o sea, en inglés no sabes si es hombre o mujer, si te dicen seller, con los documentos necesarios para transferir la propiedad. So, me pongo en contacto con un abogado, los preparamos, perfecto, ya los tenemos listos. Bueno, cuando hago la cita, en el contrato me sale el nombre de una mujer y me llega un señor. So, obviamente no voy a discriminar ni nada. So, ¿cuál es tu identificación? Y me sale el nombre de un señor. So, le digo, señor, ¿cuál es su rol en esta transacción de bienes raíces? Porque yo tengo el nombre de una señora. Él me dice, no, esa era mi mamá. Mi mamá falleció hace 2 años y le dejó la casa a mi papá y mi papá falleció el año pasado y yo soy el encargado y me enseñó todas las documentaciones bien organizadas. Aquí está el certificado de función de mi mamá, el certificado de función de mi papá y aquí está el papeleo que yo soy el encargado. Todo se veía en orden. A mí lo que me preocupaba era por qué mi compañía, que yo le ordeno la búsqueda del historial de la propiedad en el condado, donde la persona tiene que ir y procesar el testamento para que en todos los récords públicos se sepa que Mario Pérez es el que se va a encargar de este patrimonio. ¿Por qué mi vendor no lo encontró? Mi searcher no lo encontró, se lo llamo. Y él me dice, qué raro, Ian, pásame la información que tengas y dame unos minutos y yo reviso. En lo que le pido al señor que me pase los documentos para yo mandársela a mi searcher allá en el condado, él me dice, disculpa, en teoría no era mi mamá, era mi madrastra. Ella se casó con mi papá hace unos 10 años atrás. Ella tenía esta casa, la tenían alquilada, falleció, se la dejó a mi papá y bueno, ahora mi papá falleció, ahora es de mí y de mi hermano. Y me llama mi searcher para atrás y me decían, Ian, aguanta todo. En ese momento yo creo que le había dicho al señor, vaya a almorzar, denme unos media hora, yo tengo que verificar unas cosas acá. Pues, ¿qué había pasado? La señora tiene otras hijas de su matrimonio pasado. En teoría, esa señora compró esa propiedad sola, después se casó, pero nunca vivieron en esa propiedad. So, las hijas tenían un interés en el patrimonio de la mamá, Claro. por ende de la casa. So, no te puedo decir, no quiero apuntar dedos, pero lo que se sintió fue que estaban tratando de vender una propiedad y cortar a las hijas biológicas de la señora, que no eran las hijas biológicas del señor que falleció después. Wow. ¿Por qué mi searcher no lo encontró? Porque la señora falleció en el estado de Delaware. So, no habían mandado el papeleo del condado de la ciudad de Delaware al condado de Nueva Jersey. O sea, fue una experiencia un poco también para yo abrir los ojos de que hay que tener cuidado con todo este tipo de transacciones como esta y es importante apoyarse en su título, en su abogado. Y otra pregunta, ¿necesito abogado? Y un ejemplo perfecto donde sí, muy recomendable. No es requerido comprarlo, sumamente recomendable comprar con un abogado. No entiendo esa emoción. Definitivamente el motivo de esta persona que llegó a tu oficina que querer cerrando esta casa sin ser el dueño no eran buenos. No. Y aquí vamos, que no entiendo esa emoción, que estás vendiendo un patrimonio de cientos de miles de dólares y no quieres usar un abogado que el fee de ellos es una fracción a lo que tú vas a obtener. So, Sí. es muy importante. Y usualmente es una fracción pequeña que se paga después del cierre, Claro. de la venta del cierre. Sí. No es que tienes que sacar de tu bolsillo y pagarlo de antemano. Sí. Todo se paga durante la fecha del cierre. Sí, y hablando sobre esto, sobre el abogado, para los que nos escuchan, muchas de las veces tu agente no te va a recomendar usar un abogado. ¿Por qué? Porque el rol del abogado es para protegerte. Para asegurarte que tú entiendas a lo que tú estás metiendo, a las contingencias. Claro. Y el sentimiento es que los abogados muchas veces matan los contratos, pero eso no es verdad. Lo que el abogado hace es asegurarse que el cliente sepa lo que está firmando
Y si el cliente dice, no, esto no es lo que firmé, esto es lo que no estoy poniendo de acuerdo, porque ahora yo entiendo el riesgo, es cuando la transacción se nula. Pero por eso es muy bueno que el abogado sea el que te esté diciendo a lo que te está metiendo legalmente con este contrato. No. A mí me llaman a la oficina, Ian, quiero comprar una casa, no puedo hablar contigo, aquí está el número de Ben. Llama a Ben y Ben me manda la orden en unas semanas porque, de nuevo, se puede economizar si puedes hacerlo sin abogado también, pero el realtor se enfoca en las responsabilidades del realtor. El abogado se enfoca en las responsabilidades del abogado. El título se enfoca en la responsabilidad del título. Si no tienes un realtor, a alguien le toca cubrir ese espacio. Si no tienes un abogado, a alguien le toca cubrir ese espacio también. Y Ben, puedes compartirnos algo acá, pero yo siempre he notado que cuando hay alguna transacción complicada, independientemente sea legal, del título, del financiamiento o en sí del real estate part, siempre uno de los tres aprendemos algo nuevo, porque cuando hay cosas legalmente que se complican, yo digo, wow, qué bueno que Ben está en esta transacción porque él vio algo que yo no podía ver, o wow, qué bueno que Ian está en esta transacción porque él vio algo que yo no podía ver y aprendo de esa transacción para la siguiente vez ya yo saber. Sí, porque también te crea un poco de valor a abogado o a agente y a títulos, saber un poco de lo que hace el abogado, yo saber un poco de lo que hace para tú poder darle un servicio un poquito completo al cliente. No, eso te lo maneja el real. No, esto te lo maneja el abogado. Como somos un equipo trabajando y como el trabajo mío ayuda a ustedes, el trabajo de ustedes me ayuda a mí. Sí. Y como lo que haga el abogado es como muy importante y mucha gente me llama en mi oficina que ellos no han usado a un abogado, compradores por ejemplo, y me dicen, oh, mi depósito de $20,000 no me quieren devolver y en ese punto como yo puedo tratar de ayudar, pero el punto de trabajar con abogado es prevenir un problema, no como al final como es muy difícil, como yo puedo tratar de negociar algo, pero es mucho más fácil como si yo estoy trabajando desde el principio, yo puedo ayudar para tratar de prevenir como un problema al final. Otra cosa, Ian, que hablando de esto en el quick claim deed, títulos, transacciones que podemos decir que usualmente no está todo el equipo, algo que queremos compartir con la comunidad también es algo que deben saber, que es muy importante. Cuando tú estás comprando una transacción que no llegó al mercado, le llamamos un off-deal market, que es entre tú y el vendedor. Usualmente en esas transacciones puede que yo no esté, pero estás tú. Nosotros siempre les recordamos a ellos, acuérdate, les preguntamos, ¿hay un abogado? Y ellos nos dicen sí. Pero ¿qué pasa? El abogado que ellos están usando no es el abogado de ellos, es del vendedor. So, la obligación de ese abogado es honorar al vendedor, a los mejores intereses del vendedor. So, es muy importante que ustedes tengan su propio abogado donde él va a proteger los intereses tuyos. Porque ¿qué va a pasar? Si tú tienes una casa que estás comprando, que está fuera del mercado, que es solo tú y el vendedor, independientemente si tú vas a vivir, si es una inversión, muchas veces puede que tú ya sepas lo que tú estás haciendo, no vas a hacer inspección, no, etcétera, no vas a hacer todas las contingencias. Claro. Pero si es una casa que tú vas a vivir ahí, 9 de 10 veces yo te diría que el abogado del vendedor está diciendo que tú no vas a hacer inspecciones. Por eso muchas veces cuando le llaman a Ben y le dicen, Ben, yo estoy comprando una casa, no está en el mercado, ya ¿qué puedes hacer tú ahí? Si ya no tienes un abogado y en el contrato dice tú no vas a hacer inspecciones, te encuentras algo malo con la casa y ahora te quieres salir del contrato y no puedes y tu dinero de buena fe lo pierdes. Ese fue mi caso. Ben, no sé si te acuerdas, yo tuve la oportunidad de comprar mi casa, creo que hace unos 4 años atrás, casi en octubre. Me lo ofrecieron a mí los vendedores, off-market. Me lo ofrecieron a un buen precio. Yo llamé a Ben y le dije, Ben, yo que estoy en la industria, usé a Ben. Me representó en la compra de mi casa prácticamente. Y lo primero que me dijo, Ben, obviamente como estoy en el mercado, obviamente yo hacía el título y todo, pero me dijo, no, aquí están los números y números de unos inspeccionistas. Haz una inspección de la casa. Y la verdad que me dieron tan buen deal que no les iba a pegar ninguna reparación, pero igual el reporte de la inspección me ayudó a mí a sentirme tranquilo de que la casa, aparte de cosas mínimas, estaba todo bien. Sí. Pero, de nuevo,
imagínense, alguien que lleva en la industria buena cantidad de años, estoy comprando mi propia casa. ¿Quién dirá, yo no voy a usar abogados? Si yo prácticamente no me sentí cómodo, y el área de abogados se lo di a Ben. El área de financiamiento, tú todavía no tenías tu licencia hipotecaria y usamos a otro amigo para que me ayudara, pero de nuevo, soy fiel a el plomero, el electricista, y cada uno lo suyo. Claro. So, yo contraté a los profesionales y así compré mi casa, y gracias a Dios hasta el día de hoy está bien. Hablando del tema de inspecciones, ahora que estábamos también hablando un poco de la pandemia, después de la pandemia, que el mercado acá en Nueva Jersey se volvió un poco loco para los compradores, eso era algo que veíamos mucho, y yo lo conversaba mucho con Ben. Tengo esta transacción, pero el realtor le dijo al cliente que waive los derechos de inspección. Conversanos un poco de esto, Ben. ¿Qué significa eso? Muchas de las personas pueden pensar, me voy a ahorrar $500 en hacer la inspección, o hago la inspección, pero me la quedo para mí. ¿Qué significa? Mucha gente hoy día como han tenido la oportunidad de ver la casa con su agente de bienes raíces. Y me dice, yo vi la casa está en muy buena condición, está bien, no voy a hacer inspecciones porque eso es lo que quiere el vendedor. Pero el problema con eso es que, como si es algo que sea cosmética, ok, está bien, no hay problema. Pero las cosas que uno no puede ver, por ejemplo, si el drenaje o el drenaje del agua sucia está quebrado. Eso no es algo que uno puede ver, está abajo de la tierra, y en mi opinión yo he visto que ese como reparación cuesta entre como $4,000 y $10,000. Entonces, como siempre cuando hay algún contrato diciendo que uno va a hacer inspecciones, no tiene derecho a hacer inspecciones, yo trato de hacer una excepción para algo que sea grave, como drenaje o la estructura de la casa o termitas, porque en realidad en una compra de casa estamos tratando de llegar al cierre. Queremos comprar, queremos resolver los problemas, pero uno no debe como básicamente ignorar como problemas más graves. Eso Claro. porque en el futuro ese puede ser un problema. Luego, después del cierre, cliente puede decir, el drenaje está quebrado. ¿Qué puedo hacer yo? Nada. Y en ese momento, Sí. uno es como uno Aquí perdió está el la estimado de 2 o 3 contratistas, llámalo. Sí, yo llegaría hasta decir que aún si le estás comprando una casa a un familiar, a un amigo, siempre haz la inspección. ¿Sabes por qué? Porque como dueño de casa, para los que me están escuchando, para ustedes también, nosotros no pasamos viendo el drenaje, no metemos una cámara cada Sí, semana exacto. a ver qué está pasando ahí. Es muy bueno, no importa si es un familiar, alguien de confianza, hagan la inspección porque te vas a ahorrar un dolor de cabeza después y también es mejor para todos. Exacto. Eso es otro punto que quiero mencionar a ustedes. Hay algo que se llama como agrimensor o mapa del terreno que nos da las limitaciones de la propiedad. Survey. Siempre estamos recomendando como un survey. Muchos clientes no lo quieren hacer, pero de vez en cuando hay un problema. Y es muy importante como avisar a los clientes que tienen derecho de hacer eso. Hemos escuchado como quizás alguien ha mencionado que el parqueo es de la casa que estoy comprando. Luego la persona encuentra, actualmente el parqueo pertenece al vecino. al vecino. Entonces, o quizás el parqueo está compartido, o hay un acuerdo lo que se llama easement en inglés sobre quién va a mantener el parqueo. Entonces, hay varias razones que uno debe trabajar con un abogado por lo menos saber cuáles son los riesgos, cuáles son las opciones. Y si somos compradores también limitados en el idioma inglés, aún más empaparse o representarte con personas que puedan explicarte el contrato en español.
De nuevo, el ejemplo que les di sobre las hipotecas que ayudan, cuidado que los representaron personas que no hablaban español y lo entendieron mal, sí. no fue mala intención. So, de nuevo, la idea es que sepan que tienen la oportunidad de tener a 3 profesionales acá, donde podemos ayudarlos en el habla hispana, en el habla de inglés también, y lo hacemos de corazón. Sí. Queremos llegar a la mesa del cierre, pero si encontramos algo que no te recomienda esa particular propiedad, entonces te lo vamos a comentar. Y otro asunto es, la meta de nosotros es que los clientes que vengan, como muchas veces que otros miembros de su familia compran, y queremos clientes como contentos y como y por eso estamos aquí para proteger los clientes, para tener un proceso con éxito, y luego para que puedan venir otra vez y recomendar a nosotros a trabajar con ellos, y como no somos personas que vamos a decir, que no hagan inspecciones, que no haga eso. Queremos hacer lo que es mejor para los clientes. Sí, exactamente. Y bueno, por acá, de nuevo, nosotros somos 3 profesionales que llevamos muchos años trabajando en el área de bienes y raíces. Nuestro tema acá es que queremos tomar este proyecto para darle información, herramientas a las personas que nos escuchan y sepan que tienen oportunidades de comprar. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos, por favor. No se olviden de seguirnos también en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar continuamente haciendo estos episodios informativos en nuestras cuentas individuales. Estamos aquí para servirles. Una nueva vez más, Ian Quijano, Ben Charlin, mi amigo Elmer Pérez. Gracias, Ian. Gracias. Gracias, Elmer.